San Juan 8. A su nombre. Gloria. San Juan capítulo 8. Amén. Si lo tiene me puede decir amén. Amén. En el capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Primera Juan. Con bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a poner sobre nuestros pies por reverencia a esa palabra gloriosa. Amén. Gloria a Lo ponemos Dios. sobre nuestros pies. Aleluya. San Juan capítulo 8. A ver, Si ¿cuál usted se puede número poner es? de pie, ayúdeme. Gloria a Dios. Si no puede, yo la entiendo. Amén. Dios la entiende también. Amén. Gloria a Su Dios. nombre. Gloria. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén, amén. Aleluya. Vamos a abrir pues San Juan capítulo 8. Bendito Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dijimos pues que la palabra se lee en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. San Juan capítulo 8, versículo 29. Dice, 29. porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos a repetirlo todos juntos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos Gloria a alaban Dios. Cristo? Aleluya. Amén. Puede tomar asiento. Bendito el nombre de Gracias, Dios. Jesús. Gloria a Dios. En Aleluya. estos tiempos, hermano, estamos viviendo tiempos muy malos. Tiempos, alabado sea Dios, amén. Catastróficos. Amén. Estamos viviendo tiempos críticos. A su nombre. Gloria. Estamos momentos críticos, momentos de crisis. Ahora, ¿qué son momentos de caos? La palabra caos, amén, que viene de la crisis, de momentos críticos. La palabra caos, amén, significa momentos catastróficos, globalmente, terrenalmente de la tierra, que abarcan lo gubernamental, como lo religioso, amén, y económico, familiar, a su nombre. Gloria. Entonces, crisis, caos, manifiestan una calamidad, calamidades, momentos que significa calamidad, momentos catastróficos, momentos que el gobierno, hermano, no está diciendo, el gobierno no está anunciando. Porque si el gobierno se pusiera a anunciar, hermano, estos momentos que estamos viviendo críticos, amén, de caos, mucha gente entraría en un punto de desesperación, de ansiedad, de angustia, de turbación, de confusión. Muchos se matarían, si así, hermano, muchos se están suicidando, se están matando, están desesperados. Amén. Mucha gente en las calles porque ya no haya la felicidad, la paz, el gozo. Ya no hay paz en este mundo. Así es. Alabado sea Aleluya. Dios. Amén. Todo está cambiando en estos tiempos. Amén. Dijimos no hay paz. Los tiempos cambiando climáticamente. La política por otro lado, la iglesia por otro lado. Amén. Vamos a ver qué dice ahí mismo en el San Juan capítulo 12 de lo que estamos hablando. San Juan capítulo 12. 2. Versículo 48. Dale vuelta. 12:48. Hasta el 12. Dice, el que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue las palabras que he hablado. Ella les juzgará en el día postrero. A su nombre. Gloria. Amén. Le decía que hoy estamos viviendo tiempos finales. Amén. Y todos lo sabemos. Aún el mundo entero lo sabe. Pero
no están preparados, ni la iglesia, la mayoría no está preparada. No estamos preparados, la iglesia no está preparada, porque en realidad, en verdad, de verdad estamos bajo la protección divina. En realidad Dios tiene todo el control de nuestra vida, porque una cosa es que Dios tenga todo el control, amén, y otra cosa es estar nosotros bajo ese control. En otras palabras, estamos bajo las alas del Omnipotente, como lo dice el Salmo 91. Estamos bajo su abrigo, estamos bajo sus manos, en sus brazos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Bendito el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice. Léame Romanos 11:25. Para tocarle un punto donde muchos no saben. Muchos no saben y muchos se les ha olvidado que el tiempo de la gracia se va a terminar. El tiempo de la salvación para el gentil, hermano, se va a acabar. Se va a terminar. Alabado sea Dios. Amén. ¿Romanos qué? Romanos 11:25. 11. 11:25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, Romanos, que pero para que no 11, seáis dale. arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a 11. Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los Y luego busca el gentiles. 25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos. Alabado sea Dios. En el capítulo 7, en el capítulo 10, 11, habla el apóstol Pablo donde el pueblo de Israel, el corazón es endurecido, su conocimiento es cegado, para traerlos a hacerlo por los gentiles. Los gentiles somos nosotros, no somos judíos, ni griegos, ni hebreos, somos gentiles, amén, fuera del linaje real de Dios, somos gentiles, y la salvación para el gentil tiene un límite, tiene un tiempo, amén. El pacto no es, aunque el pacto es eterno, el pacto es fiel, el pacto es un pacto hasta la eternidad. O sea, en otras palabras, Cristo nos da la vida eterna, nos promete vida eterna en la cruz del Calvario. Pero si yo vivo la palabra de Dios, si yo vivo como Dios quiere que viva, haciendo la voluntad de Dios, agradable y perfecta, buscando a Dios, viviendo con Dios, andando con Sí, Dios. amén, aleluya. Amén. Entonces yo alcanzaré la vida eterna. Amén. Ese es el pacto. Cristo es nuestro pacto. Si yo no cumplo el pacto, o sea que si yo no vivo la palabra tal y como está escrita, y yo vivo mi voluntad, yo vivo como yo quiero, entonces no tengo salvación eterna. Para poder tener salvación eterna, tengo que tener a Cristo verdaderamente en mi corazón, a su nombre. Gloria. Entonces los gentiles, recordemos, dice Romanos capítulo 6:23, que porque todos pecamos, todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. Amén, desde un principio de la creación de Dios, Dios hizo al hombre y la mujer y los que nacieron de Adán y Eva, todos ellos quería Dios que fueran familias de Dios, santos para Dios, que buscaran lo bueno de Dios, hicieran las cosas agradables de Dios. Pero lamentablemente la mayoría de la gente del inicio de la creación del mundo, la mayoría se inclinaron, para no decirlo todos, la mayoría de todos ellos se inclinaron al pecado, a lo malo. Hicieron lo malo. Solamente Dios siempre ha guardado un remanente. Siempre Dios ha guardado un pequeño grupo, una manada pequeña, para adorar y glorificar el nombre y para testificarle a este mundo que amén. Dios es real y verdadero a su nombre. Gloria. Entonces toda la humanidad, la mayoría, todas hicieron lo malo. Lo vemos en el libro de Génesis, amén, donde Dios dice que se cansó de haber hecho la humanidad a la tierra, pero cuando Dios dice que se cansó, no quiere decir que se canse como un cansancio de nosotros, o se avergüenza de haber hecho la tierra al mundo, no. Quiere decir que se duele. Le duele que la humanidad se haya desviado a la verdadera voluntad perfecta de Dios, que es hacernos, porque Dios nos hizo para alabanza y alabranza de su gloria. Dios nos hizo para glorificarle en todo tiempo. Pero le repito, el hombre siempre se inclinó a lo malo. Amén. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema que hay en la humanidad, hombre y mujer, es que hay una voluntad propia.
En la voluntad propia el hombre toma la decisión, la mujer toma la decisión si seguir a Dios o no seguir a Dios. Y Dios respeta esa voluntad. Amén. Amén. Porque Dios Amén. dice en su palabra que Él no quiere nada a las fuerzas. Sí, Él lo quiere Señor. con voluntad y amor. Quiere la Sí, adoración Señor, con corazón, aleluya. con voluntad, la búsqueda. Amén. Entonces resulta que en Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. Todo, o sea, todo el mundo. Acuérdense que nomás había un remanente. En el libro de Génesis nos habla de un pequeño remanente que buscaban a Dios. Pero aún ellos se contaminaron con las mujeres del mundo, con las cosas del mundo. Amén. Entonces todo el mundo se corrompió. Todo el mundo se corrompió de tal manera que Dios tuvo que pensar y decir, voy a destruir la humanidad. Todo lo que hay en el mundo lo voy a destruir. Y por eso es que mandó el diluvio. Amén. Manda el diluvio, pero antes de destruir a todos los seres humanos en el diluvio, Dios ve, Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Un hombre, amén, que se llamó Noé. Y su esposa y sus hijos. Y sus hijos tenían 3 novias. Amén. Y junto con ellas fueron 8 personas las que Dios apartó para volver a hacer al mundo entero. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Alabado sea Dios. Entonces, había nomás 8 personas que entraron al arca y todos los animales, porque toda la humanidad se había corrompido. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Entonces, desde un principio Dios, amén, se airó, se enojó contra la humanidad. Si no lo cree usted, puede irse ahí al libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. En Deuteronomio 14, 2 dice que Dios miró toda la tierra, después Dios la miró, toda la tierra, porque vino el diluvio, vino, amén, la confusión de la torre de Babel, y luego vino Dios y destruyó Sodoma y Gomorra. Iba a destruir a la ciudad de Nínive también por la maldad que había en ellos. Amén. Entonces, pero vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 14, 2 que Dios dice que de toda la tierra, de todo el mundo, de todas las razas y de todas las nacionalidades, Dios escogió un pueblo, un remanente para Él. Amén. Para Él, para Dios. No está hablando Cristo. Aunque en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 26, dice que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3. Desde un inicio, desde un principio es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces en el Génesis 2:26 dice que ahí estaba Dios hablando con Cristo. Y el Espíritu Santo estaba atento escuchando lo que ellos dos hablaban. Entonces el Padre le dice a Cristo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda idónea. Dios está hablando con Cristo. Amén. Entonces, desde un principio vemos la creación y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su nombre. Gloria. Entonces, en el capítulo 14, 2 de Deuteronomio, en toda la humanidad, en toda la tierra, Dios decide escoger un remanente. ¿Qué le quiero decir? Una nación. Amén. Un pueblo. Dios dijo, voy a escoger este pueblo para mí. Lo voy a santificar para mí. Yo seré su esposo, esa nación será mi esposa, dijo Dios. Amén. Amén. Era Dios con Cristo, Cristo con Dios. A su nombre. Gloria. Entonces de ahí nació la nación de Israel, de Jerusalén, las 12 tribus. A su nombre. Gloria. Amén. Dándole la promesa a Abraham, Abraham era un gentil. La familia de Abraham era una familia pagana. Adoraba ídolos. Amén. Y Dios apartó a Abraham. Le dijo, salte de tu parentela y vete a la tierra que yo te diré donde tú vayas. Y camina. Y en el camino que obedeció a Abraham, Dios le prometió una nación, un pueblo santo, un remanente. Amén. Donde Dios le dio primero el hijo de la esclava. Amén. Y después le dio el hijo de la promesa, que fue Isaac, a su nombre. Gloria. Amén. Era una humanidad libre y la otra esclava. Y la esclava éramos nosotros. Por eso Cristo Jesús estaba predestinado para venir a salvar a los gentiles. Y también al pueblo de Dios, pero sobre todo a los gentiles, que no tenían
herencia. No teníamos nada que ver con Dios, solo el pueblo de Dios. Cuando Dios nos da a Cristo, hace un pacto con los gentiles. Dios, por medio de Cristo, hace un pacto con el mundo. Por eso dice San Juan 3:16 que Dios amó al mundo de tal manera, amén, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. No está hablando del judío, del griego, del hebreo, de Jerusalén, de Israel. No está hablando de las 12 tribus de Jacob, porque esas ya tenían la promesa eterna por parte de Dios. Ellos no necesitaban la salvación. Ellos ya tenían la promesa del Espíritu Santo, la salvación. Ellos ya tenían la promesa de Dios. Les faltaba solamente ¿quién? Cristo. ¿Verdad? Cristo. Por eso Cristo dijo, a lo suyo vino. ¿Verdad? Vino primero a los judíos, griegos, hebreos. Pero no le recibieron. Le crucificaron. Y había gentiles ahí también que le crucificaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Todos dicen ser hijos de Dios. En el mundo entero todos dicen que son hijos de Dios. Pero en verdad lo son. Todos o qué dice. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice en San Juan capítulo 1, 11 y 12? ¿Qué dice? En verdad todos son hijos de Dios. Todo el mundo dice que son hijos de Dios. Todos dicen que son hijos de Dios. Ahora hasta vamos a meter a los cristianos. Para no decir a todas las religiones. También metamos a los cristianos. Porque también los cristianos dicen que son hijos de Dios. Amén. Como los del mundo. A su nombre. Gloria. Dice ahí en San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Amén. Léelo, rezo por favor. Amén. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿A todos? ¿A cuál? ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? A los hijos. ¿A todo el mundo, Cintia? A los que les dio potestad, a los que le reciben. A los que le recibieron. ¿A quién? A Cristo. Todo aquel que recibió a Cristo, Dios le da derecho, Dios le da poder, Dios le da potestad de ser hijo suyo, hijo de Dios, por medio de Cristo, del pacto eterno. Amén. A los que le recibieron, muchos le han recibido, pero de labios y no de corazón. A su nombre. Gloria. Amén. Recibir a Cristo es vivir como Cristo vivió, andar como Cristo anduvo, vivir la palabra de Dios en Cristo Jesús. A su nombre. Gloria. Entonces, verdaderamente todos son hijos de Dios. Dicen que todos son hijos de Dios allá afuera en el mundo. Pero en verdad lo son todos. ¿O qué dice Dios de esto? Y los que creen por la palabra que vosotros predican. Dice Jesús, hablando a los apóstoles, por los apóstoles, que no solamente a los que creen en Él les dio potestad, sino que a los que nosotros les hablamos y creen en Jesús, les da potestad también de ser hijos de Dios por la palabra que Dios nos da, que nosotros compartamos. Les damos a su nombre. Gloria. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, para poder ser hijo de Dios, necesitas nacer en el Espíritu. Necesitas ser engendrado a Dios por el Espíritu de Cristo para poder ser hijo de Dios. Ya te dije que muchos confiesan a Cristo como Señor y Salvador, pero de labios. Muchos hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan muchas cosas de la palabra de Dios, pero no son hijos de Dios porque tienen que ser sellados, tienen que ser engendrados por el Espíritu Santo, para que den fruto en el Espíritu, Sí, amén, para que amén. hagan las cosas de Dios, para que hagan las obras de Dios, para que hagan lo que Cristo hizo, cómo Él vivió, cómo Él caminó. Amén, Y la aleluya. palabra nos enseña cómo caminó Cristo. Es más, la palabra que nos enseña es que debemos de ser puros. Puros significa sinceros, libres, santos para Dios, o sea, libres del pecado.
Ahí en el libro de San Juan, capítulo 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Qué está hablando aquí? Que tienes que renacer en Cristo Jesús. Tienes que venir a aceptar a Cristo y tienes que dejar las cosas viejas que antes tenías, antes hacías, antes pensabas. Aún nuestra mente debe de cambiar, nuestra mente debe de ser diferente a las mentes de la vanidad de este mundo. Amén. Amén. Nuestros pensamientos deben de ser en Dios, en Cristo. O sea, vivir una vida normal, pero siempre pensando, adorando y glorificando a Cristo con la mente, el corazón, el alma y todo el ser, a su nombre. Sí, amén, aleluya. Dice ahí mismo en el capítulo 3, donde leímos, en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera del agua, ahí está, el bautismo. La persona que se bautiza en las aguas tiene que morir para el mundo, totalmente para el mundo. Debe de morir para la persona misma, para ella misma, para él mismo. Tiene que morir su ego. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 9, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que morir tú, tiene que morir tu voluntad, tiene que morir tus pensamientos, tiene que morir tus deseos, tiene que morir lo que tú crees, lo que tú quieres lo que tú piensas. Y todo tiene que ser ya delante de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Dice pues ahí, Aleluya. el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A su nombre. Gloria. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que hay que renacer. Vamos a Pedro. Alábele que él vive. Vamos a buscar allá en Pedro. Aleluya. Alábele que él vive, alábele. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Sí, vamos a Primera ver. de Pedro. Hacia atrás. Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro nos habla de un renacer que Cristo nos estaba hablando por Juan, capítulo 3 y versículo 5. Acá Pedro nos está hablando de renacer. Porque Nicodemo le dice ahí en ese capítulo, le dice, ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo si ya estoy viejo? ¿Acaso tengo que meterme o entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le está hablando las cosas espirituales, no terrenales. Entonces, si tú eres del cielo, si tú eres de Dios, si tú eres de allá del reino eterno, de la vida eterna, entonces tú vas a entender las cosas del Espíritu. Y vas a hacer las cosas del Espíritu. Vas a buscar y esforzarte a vivir en el Espíritu. Porque si vivimos en esta mente, en esta carne, entonces nada vamos a ganar. Ahora, te repito nuevamente, ahí entra la voluntad. Tienes que poner tu voluntad. Tienes que poner esfuerzo, entrega, devoción. Darte más a Dios para que Dios vaya formando en ti una vida espiritual. Sí, amén. Porque cuando venimos a Cristo, venimos bien carnudos. Venimos bien carne. Venimos con manifestaciones de la carne, obras de la carne, frutos de la carne. Traemos malas mañas, malos hábitos, malas costumbres de la carne. Amén. Sí, Señor, aleluya. Cuando aceptamos a Cristo, aun cuando aceptamos a Cristo, recién que aceptamos a Cristo y estamos yendo a la iglesia, pensamos cosas de la carne. Amén. Pensamos cosas de la carne, hacemos cosas de la carne. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Amén. Pero conforme te vas entregando, conforme vas buscando, conforme te vas dando a Dios, a Cristo, sin dejar de congregarte, ayunar, orar, leer la palabra, evangelizar, en todo tiempo buscar a Dios, buscar a Cristo en el Espíritu, pidiéndole que Él te cambie, te transforme, que Él te purifique, te santifique. El Espíritu Santo va tomando más posesión de tu vida y va muriendo así la carne. Dice ahí en Primera de Pedro capítulo 3, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Los que no tienen a Cristo, allá afuera los que dicen que son hijos de Dios,
pero no tienen a Cristo en sus corazones, no hacen la verdad de Cristo, no viven la verdad de Cristo, no andan como Cristo anduvo, no viven ni caminan ni andan en el Espíritu. Amén. Esos tienen esperanza, no me diga que el mundo no tiene esperanza. Amén. El mundo dice yo tengo esperanza, como también podemos decir que dicen yo tengo fe, que yo me voy con Dios. Hablan de fe, hablan de esperanza, pero la fe que ellos tienen es una fe muerta, porque no tienen obras de Dios. Entonces no son hijos de Dios, son creación de Dios, hechura de Dios, a su nombre. Gloria. Todos los que están allá afuera en el mundo que dicen que son hijos de Dios, no son hijos de Dios. Amén. Ahora no les voy a decir de quién son hijos, pero Jesús un día le dijo a los verdaderos hijos de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, un día le dijo a los hijos de Dios, ¿verdad? Usted me va a decir a quién, yo le voy a preguntar, yo le voy a decir, usted me va a decir quiénes fueron esos. Les dijo, ustedes, les dijo Jesús a los hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Les dijo Jesús a esas personas. Porque ustedes hacen las cosas del mundo. Ustedes hacen las obras del diablo. Ustedes andan más con el diablo que con Dios. No me diga que el Espíritu Santo toma. No me diga que el Espíritu Santo habla groserías. No me diga que el Espíritu Santo anda haciendo cosas de la carne. No me diga que el Espíritu Santo es rencoroso, celoso, envidioso, peleonero, jactancioso. No me diga que el Espíritu Santo está en usted, que está en el mundo, que dice que es hijo de Dios, hija de Dios. Y usted hace tales cosas. El Espíritu Santo no puede habitar en barro o en vasos o en personas que tocan lo inmundo, que viven en lo inmundo, que piensan en las cosas vanidosas de este mundo, que andan divirtiéndose, que andan de party, fiesta y fiesta, y hablan de Dios. Todo ese tipo de gente que dice que son hijos de Dios, hablan de Dios, y dicen, se atreven a decir que se van con Dios, pues están en un engaño. Es mentira, la palabra dice que no son hijos de Dios, son creación de Dios. El Hijo de Dios vive en el Espíritu, hace las obras del Espíritu, hace las obras de Dios, hace la voluntad perfecta de Dios. A su nombre. Amén, aleluya. Y dice ahí pues en 1 de Pedro capítulo 3. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para nosotros. Amén, a su nombre. Gloria. El 5, para que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Ahora vamos a Gálatas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Alábele que Él vive, hermano. Gloria a Dios. Gálatas. Enseguida de Corintios, enseguida de Corintios. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 9, 8 y 9. Mire cómo éramos nosotros y cómo son los que dicen que son de Dios y están en el mundo. Mire Gálatas capítulo 4, 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Está hablando de la carne, está hablando del diablo, está hablando de los espíritus del diablo. Porque la carne nos lleva a las manos de Satanás. Y Satanás nos manda espíritus cuando no tenemos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Nos manda la carne al diablo y el diablo nos manda demonios.
Y los demonios nos hacen hacer cosas desagradables. Nos hacen pensar cosas que no le agradan a Dios. Nos hacen hablar cosas que no le agradan a Dios. Nos hacen andar en lugares que no le agradan a Amén, Dios. aleluya. Nos hacen caminar en lugares que no le agradan a Dios. Nos hacen levantar manos donde no debemos de levantarlas, sino solo para adorar a Dios. Entonces dice el versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, y esa hace como un punto ahí de énfasis, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Una cosa es que yo diga, o los del mundo digan que son de Dios, y otra cosa es que Dios diga, ese sí es mi hijo. Ese sí es de la vida eterna, del reino. Ese sí es un verdadero hijo mío. Ese sí es una verdadera hija mía. Porque Dios, Cristo, el Espíritu Santo está viendo las obras, los hechos, las acciones que tú vives. ¿En dónde andas? Si andas más en la carne o en el Espíritu. En estos tiempos la iglesia debe de andar más en el Espíritu. Y morir las obras de la carne, las obras de este mundo, los deseos de este mundo, que para nada aprovechan. Amén. Pero parece ser que el cristiano, el mundano, el del mundo, no se cansan. No se cansan de pecar, no se cansan de andar en el mundo, no se cansan de las cosas del mundo. La gente del mundo, como muchos cristianos, hacen cosas poquitas o muchas que se ponen. Muchos cristianos hacen cosas que no deben de hacer. Y dicen, nomás es poquito. Al cabo Dios lo que quiere es el corazón. Dios quiere lo de adentro y lo de afuera. Amén, No nomás el aleluya. corazón. Amén. Porque somos templo del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Si tú tienes una casa y tienes para adornar tu casa por dentro y por fuera, no vas a dejar que nomás la tengas adornada por dentro y por fuera esté toda destruida. Por fuera no tenga pintura, o esté toda manchada, o esté toda desgastada. Si tienes dinero vas a mandarle a arreglar la facha de afuera. Que tenga una mirada, una vista hermosa, para que no nomás la vean de adentro, sino que también la vean que afuera está hermosa. Y tu amén. casa. A su nombre. Gloria. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén, aleluya. Amén. Vamos ahí mismo donde estamos. Alábele que Él vive. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Vamos al libro de Efesios. Un poquito para allá. Unas hojas nada más. Poquitas hojas. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Efesios. Mateo. Enseguida de donde Efesios. estábamos. ¿Ya leíste? Pero vamos a alguien que nos lea 2 Corintios 5:11. 2 Corintios 5:11. Léame 2 Corintios para entrar a este otro contexto. 2 Corintios 5:11. Efesios, ¿qué dijo? Dice ahí en 2 Corintios 5:11. A su nombre. Gloria. Así. A ver, léelo. Del 11, síguele hasta el 17. Amén. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven. Ya no vivan para sí, sino para
que murió y resucitó por ellos. Ahora mire el 16, léelo fuerte. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas El 18. nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Quiere decir allí, en el versículo 16, pero en el 11 que leyó la hermana Cinta, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Si yo voy y te predico a Cristo, que aceptes a Cristo, que Cristo te ama y que tiene una promesa gloriosa para ti, que te da vida eterna, pero si yo vivo una vida de la carne, una vida de pecado, una vida de ligereza, una vida que no es en la verdad de Dios, de Cristo, que no me quedo afirmado y cimentado en el fundamento de Cristo, que es la doctrina, la palabra verdadera de Dios, Cristo, Espíritu Santo, viviendo lo que hablo, viviendo lo que enseño, viviendo lo que predico, entonces me estoy engañando a mí mismo. Aunque no a ti te estoy persuadiendo. A ti te estoy diciendo que tú puedes entrar al reino de los cielos. Viene Cristo y si tú te arrepientes de corazón te vas con Cristo a la eternidad. Y yo que tengo años sirviendo a Cristo en pecado, en desobediencia, en ligereza, en carne, yo me quedo. Y tú te vas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Pero en el versículo 16 dice que a nadie conocimos a su nombre. Gloria. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo acepto a Cristo por primera vez, mi mente viene una mente cochambrosa. Tengo una mente sucia. Cuando yo acepto a Cristo por primera vez en mi vida, mi mente todavía no es transformada. Tengo pensamientos vanos. Tengo pensamientos de la carne. Tengo pensamientos que no le agradan a Dios. Miro con ojos desagradables. Miro cosas que no le agradan a Dios. Toco cosas que no debo de tocar. Camino por donde no debo de caminar. Por mi mente rebotan malas palabras para querer salir por mi boca. A otros, en estos tiempos recién convertidos a Cristo, les salen las malas palabras. Les salen las malas obras de la carne. Porque apenas acaba de aceptar a Cristo. Apenas está siendo por primera vez cristiano. Pero dice ahí en el 17 que las cosas viejas pasan. Entonces yo debo de pedirle a Dios que me cambie, que me transforme, que cambie mi mente, mi forma de pensar, que cambie mi mirada, mi forma de mirar. Puede ser una forma de mirar maléfica. Porque en nosotros habita dice el apóstol Santiago, no culpemos a Dios de las cosas que hacemos malas. ¿Por qué? Porque nuestra propia concupiscencia, nuestra propia lascivia, nos enlaza con la carne y los demonios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Santo, aleluya. Entonces tengo que venir y decirle, Señor, cambia mi forma de ver, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de caminar, cambia mi forma de vestir, cambia mi forma de actuar, cambia mi forma de reaccionar, cámbiame, libérame. Quiero ser verdaderamente hijo tuyo, no solamente hijo tuyo, quiero ser un heredero, un corredero juntamente con Cristo. Eso es cuando recientemente aceptamos a Cristo. Pero en el libro de Efesios, capítulo 4, donde le dije, ahí en el capítulo 4 de Efesios, alábele que Él vive. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, lo voy a leer desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. Es lo que le estoy diciendo muchos cristianos, no estoy hablando ya de los del mundo. Los del mundo no son hijos de Dios, son creación de Dios. Pero ahora los que son o los que eran hijos de Dios, ahora no son hijos de Dios. Cristiano, ya no eres hijo de Dios por tus malas obras, por tus malos pensamientos. Eres hijo de aquel que le dijo a Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo.
Ahí lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su mente. Andan en el mundo. Hacen las cosas del mundo. Piensan como los del mundo. Actúan, reaccionan como los del mundo. Entonces no hay una transformación. No hay una regeneración. No hay un cambio. No hay un esfuerzo que tú hagas para vivir una vida nueva en el Espíritu. O para nacer de nuevo. O para renacer en el Espíritu. A su nombre. Gloria. No. Empezaste muy bien, cristiano, en el amor de Cristo. Te descuidaste, se enfrió tu amor. Y volviste a querer retomarlo por el amor y la gracia y misericordia. Dios vino a volver a tocarte para depositar en ti el primer amor. Y el Espíritu trató contigo. El Espíritu trabajó contigo. El Espíritu quiso habitar y vivir contigo. Y así empezó a tocarte. Empezó a habitarte. Empezó a situarte y a circularte para poder ver que tú entres al reino eterno. Y empezaste bien, pero vino de nuevo el descuido y vino espíritu de error, espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu de tibieza, de frialdad, y eso te ha hecho engañarte y creerte, cristiano, que tú te vas con Dios, que tú te vas con Cristo. Cuando andas en la carne, vives en la carne, hablas en la carne, no tienes cosas verdaderas del Espíritu. A su nombre. Gloria a Dios. Ahí lo Aleluya. dice. Ya no andas como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Tu corazón se endureció para buscar a Dios, para entregarte a Dios, para darte a Dios. A su nombre. Gloria. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, antes eran tan sensibles al Espíritu Santo. Buscaban al Espíritu Santo a cada momento y a cada rato. Tenían temor y temblor antes de pecar. Antes de hacer algo individuo delante de Dios, había temor y temblor. Ahora ya no hay ni temor, menos temblor. Ahora tiemblan y temen más los demonios que a los cristianos. Tibios, fríos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, aleluya. Los cuales después de perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con evidez toda clase de impureza, contrario a la pureza. La impureza es contrario a la pureza. La contaminación, lo inmundo, la carne, la mancha, el arruga, todas estas cosas del mundo son contrarias a la santidad de Dios. Mucho pueblo, pastores, líderes dicen que ya no hay que vivir la santidad. Entonces Dios no es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, para esos pastores, para esos líderes, porque dicen que la santidad ya no existe, que la santidad es para la iglesia antigua, para los antiguos, para la iglesia de antaño. Entonces Dios no es el mismo para ellos. Para mí Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, amén, aleluya. Dios es santo. Y Él habita en medio de la Dios, santidad de su pueblo, su nombre. Señor, aleluya. Esos líderes que empezaron en la santidad, esos cristianos, esos hermanos, examínense ahora si están en santidad. Examínense si en verdad viven la santidad o en el temor de Jehová, buscando su rostro con corazón sincero. A su nombre. Gloria. Dice pues ahí. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando venimos a Cristo bien candudotes, con la mente todas torcidas, y con malas mañas, malos hábitos, malas costumbres, éramos del mundo, éramos unas personas tremendas. Y así venimos a Cristo y así caminamos al principio con Cristo. Pero cuando tú te enamoraste de Cristo, Dios te enamoró y tú te enamoraste de Él. Empezaste a pedir cambios. Cámbiame, transfórmame, límpiame, purifícame. Señor, yo quiero ser verdaderamente hijo tuyo. Quiero caminar en tu verdad. Quiero vivir tu verdad. Y vaya que Dios se glorificó. Sí, Señor, Pero aleluya. perdiste
te descuidaste y perdiste esa sensibilidad del espíritu. Ahora eres sensible pero a la carne. Ahora eres sensible para los espíritus. Dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, así que por lo cual, hermanos, que tenemos tantas promesas o tales promesas, limpiémonos de todo espíritu y de carne. Amén. Entonces, en muchos cristianos hay espíritus que no son del Espíritu Santo. No se digan los del mundo que dicen que son hijos de Dios. Tú que dices que eres hijo de Dios y eres del mundo, y haces buenas obras, haces buenas cosas, eso no basta para entrar al reino de los cielos. Porque no es por obras. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén, aleluya. Gloria A su nombre. Gloria. Amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1. Yo leo Isaías 1 mientras tú buscas Malaquías. Yo leo Isaías. A su nombre. Gloria. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Es que todos dicen que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. El que es hijo de Dios hace las cosas de Dios. Hace las obras de Dios. Sí, amén. Dice Isaías capítulo 1, versículo 3. Bueno, voy a leer del 2. Dice, oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Hice hijos, o sea, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es lo que está pasando ahora con el cristianismo. Dice el 3, el buey conoce a su dueño, y el asno del pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si conocieras a Dios, harías las cosas de Dios. Si conocieras al Hijo de Dios, ¿y qué vino a hacer el Hijo de Dios por ti en la cruz del Calvario? No le daría la espalda a Dios, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Haría la obra de Dios. Y amén. Aleluya. Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, yo soy de Dios, yo me voy al cielo. Entonces, ¿dónde están tus obras? Tienes fe, pero ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están las obras? Primeramente, para empezar, a las obras de un verdadero arrepentimiento. De las obras muertas. ¿Por qué no te arrepientes? Arrepentirte. El arrepentirse, Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Juan Bautista dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y conviértanse de todo corazón a Dios, a Cristo. Eso significa entrar en un cambio mental, en un cambio de obras, en un cambio de vida, en un cambio de actitud, de acción, de reacción, en un cambio de caminos que no le agradan a Dios. Mucha gente habla de Dios, del mundo. Ahora los cristianos también hablan mucho de Dios, de Cristo. Hay que tener cuidado porque hay un mandamiento que dice que no puedes nombrar el nombre de Dios en vano. Amén. Es un mandamiento. No puedes hablar de Dios y pedir a Dios y que Dios esto y que Dios allá y que Dios acá y después hacer cosas malas, hablar malas palabras, andar en las cosas que no le agradan a Dios, porque eso es poner el nombre de Jehová en vano y va a venir algo contra ti. Ay de aquel que tome el nombre de Jehová su Dios en vano. Mejor no hables de Dios. Haz todo lo que tengas que hacer, pero no nombres a Dios. Porque tú mismo te estás enlazando, encadenando, enjuiciando, acarreando juicio para ti. Porque estás tomando el nombre de Dios en vano. Y Dios no es un juego. No es un juguete. Amén. Aleluya. ¿Qué dice Malaquías en el capítulo 1? Allí en el... Alábele que Él vive. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Léemelo, por favor, Recio. Amén. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hasta allí. Vosotros sacerdotes, vosotros cristianos, vosotros gente del mundo, que menosprecian el nombre de Dios. ¿Por qué lo menosprecian?
Porque hablan de Dios y después hablan cosas desagradables. Amados hermanos, amados amigos, Dios no puede ser burlado. Dijo el apóstol Santiago que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Esto no puede ser así, hermano. Esto no puede ser así, persona. Habla de Dios, vive las cosas de Dios. O si andas hablando malas palabras y andas bailando y divirtiéndote, drogando y tomando y haciendo y deshaciendo, no nombres a Dios, líbrate del juicio de Dios. No te acarrees más juicio para ti. Desde un principio Dios le habló a la iglesia, al pueblo, qué era lo que Dios pedía de él y qué quería de él. Desde un principio, desde que tú aceptaste a Cristo, Dios te dijo, hijo mío, no ames al mundo, ni las cosas que están en él. Pero ¿qué es lo que pasa con el cristiano? Viene Halloween, vive la fiesta Halloween. Viene la coneja, hacen la fiesta de la coneja. Viene Navidad y festejan la Navidad. Y son cristianos. Eso no es ser cristiano. El cristiano no se involucra en las cosas de este mundo. El que es un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, no se involucra, no se contamina, no toca cosa inmunda. Se aparta de esas cosas. Se santifica para Dios. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén, aleluya. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:8. Por favor, ya vamos a Gloria ir a a Dios, aleluya. Efesios 2:8. Efesios. Amén. ¿Qué dice? Léemelo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloree, porque somos de hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Dice el 11, por cuanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros, no judíos, en cuanto a la carne, éramos llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A su nombre. Gloria. Antes vivíamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Fíjese qué tremendo, los del mundo tienen fe y esperanza, pero esa fe es una fe que no tiene obras. Esa fe es una fe, hermano, que no tiene fundamento. Creen en Dios, pero no viven y hacen las obras de Dios. No andan haciendo lo que Dios dice que hagan. No agradan a Dios, se agradan más a ellos mismos y a las cosas del mundo. Eso no es ser hijo de Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque dice que nuestra naturaleza, vamos a primera de Pedro. Alábale que Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. Sí. Desde que nacimos pecando. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La hermana yo mi hija, yo está cuando yo. Alábale que Él vive. Vamos a segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos ahí a segunda de Pedro capítulo 1. A su nombre. Gloria. Aleluya. En el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Esto quiere decir que cuando nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Desde que nace el niño, trae una naturaleza de pecado. El niño va creciendo y va creciendo haciendo lo malo más que lo bueno. Se le va inculcando a hacer lo bueno. Pero también en él trae lo malo. Hay muchas criaturas, muchos niños que logran ser más nobles y hacer más obras buenas que malas. Pero muy raro, muy raro. Muy raro que haya ese tipo de educación a niños así. Porque traemos una naturaleza pecaminosa. Pecamos. Desde que nacimos de pecado. A su nombre. Gloria. Entonces pecamos. Un niño de 2, 3 años, no necesitas enseñarle el mal. Él ya viene con el mal. Él quiere meter un gancho, un fierro, un alambre en la electricidad. El niño quiere estar pegándole a la niña, al niño, o la niña al niño. Quiere golpearla, quiere golpearlo. Y tú le dices, no le pegues a tu hermana, no le pegues a la niña, no le pegues al niño. Se detiene, pero te descuidas, padre, le vuelve a dar uno bueno. Aunque le digas que no lo haga, lo hace porque ella trae el mal. Nosotros traemos la naturaleza mala, pecaminosa. Nuestros miembros, antes que no éramos hijos de Dios, nuestros miembros los entregábamos al pecado. Los ojos al pecado, los oídos al pecado, las manos a robar al pecado, a tocar donde no debemos de tocar. Los pies caminaban por donde no deben de caminar. Las rodillas se doblaban a lo que no se debe de arrodillar. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Nuestros miembros eran entregados al pecado. Pablo por eso dice, ahora que somos de Cristo, entreguemos, santifiquemos nuestros miembros para la gloria de Cristo. Usemos nuestros miembros para que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces, cuando una persona se va sometiendo al Espíritu Santo en ayuno, oración, vigilia, lectura de la palabra y congregándose, y donde quiera alabando y glorificando a Dios, orando en todo tiempo, esa persona va haciendo morir lo terrenal, lo carnal, lo pecaminoso, esa naturaleza, y van haciendo la naturaleza divina que Pedro está hablando. Entonces vamos a venir a hacer lo que Pablo descubrió por el Espíritu. Descubrió 2 tipos de cristianos, el cristiano espiritual y el cristiano carnal, frío y tibio. Yo no sé qué tipo de cristiano eres tú. Si eres un tibio, un frío, estás mal. La palabra de Dios dice, ojalá fueras frío o caliente, porque tibio te vomitaré del reino de Dios. Por eso mejor, si no eres de Dios, haz las cosas del diablo y no te metas con Dios, porque más juicio acarreas. Pero si te metes con Dios, métete con Dios. Amén. Apártate totalmente de las cosas de este mundo y del diablo. Entonces cuando tú vas buscando esa naturaleza divina, el Espíritu te va abrazando, Dios te va abrazando, Cristo te va abrazando, va muriendo más tu carne, va muriendo tu voluntad, más tu ego, más tus deseos, más tus planes, más tus proyectos, y todo viene a caer a las manos de Dios. Entonces vives en el Espíritu. Ahora, cuando andas en el Espíritu, no te quiero decir que eres perfecto. Hay muchos que dicen, hermano, nadie es perfecto. Sí, lo dicen. Dicen, hermano, nadie es perfecto, pero lo dicen justificándose. Se quieren justificar de un pecado que traen, de un pecado que tienen, de un pecado que hacen, pecados ocultos. Por eso dicen, hermanos, nadie es perfecto. Todos pecamos, todos fallamos, todos... Sí, es verdad. Pero una cosa es tener la naturaleza pecaminosa. Y otra cosa es matar la naturaleza pecaminosa para vivir en el Espíritu. Amén. Y ser perfectos en el Espíritu. Aunque fallamos, erramos, nos equivocamos, pecamos. Pero ya no es con la misma libertad de la carne de los demonios. Es por la naturaleza que todavía traemos. Porque nuestros cuerpos no han sido glorificados. Pero tu Espíritu Santo, el Espíritu que Dios puso en ti, el Espíritu Santo que vive y habita en ti, ese no te deja pecar, no te permite pecar. Y cuando pecamos, erramos, nos equivocamos, accionamos mal, actuamos mal, el Espíritu Santo que habita en ti, te dice, eso no me agradó.
te redarguye inmediatamente ahí el Espíritu Santo. Y ahí inmediatamente te reconcilias con Cristo. Por eso dice el apóstol Juan. Vamos a ver qué dice ahí en el libro de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos alaban a Cristo? En Primera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Dice en el versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, en segunda de San Juan, capítulo de San Juan, segunda de San Juan, capítulo 2. En primera de San Juan, perdón, capítulo 2. Ay, no. Dice, hijitos míos, estas Juan cosas 2. os he escrito para que... Primera de Juan 2. Primera de San Juan 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Esto es lo que te estoy enseñando, lo que te estoy diciendo. Cuando uno va naciendo de nuevo, cuando uno va tomando por el Espíritu, el Padre, el Hijo, va siendo formado una naturaleza divina. Va muriendo más la carne. Va muriendo el pecado de nosotros, porque Pablo nos enseña que nosotros no debemos dejar que el pecado nos ate. Amén. Que debemos de ser libres de todo pecado. Que el pecado no reine sobre nosotros. Que el pecado no nos domine. Que el pecado no gobierne nosotros. A su nombre. Gloria. Allá no tiene para allá. A su nombre. Gloria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú vas naciendo de nuevo, obteniendo esa nueva naturaleza, erramos, pecamos, nos equivocamos, hacemos algo individuo. En el momento que lo hacemos, que el Espíritu vive y habita en ti, te redarguye de pecado. Porque mayor es Dios que tu corazón. Amén, hermanos. Amén. Nos redarguye ahí mismo. Nos dice, no me agradó cómo miraste eso, no me agradó cómo pensaste, no me agradó cómo actuaste, cómo reaccionaste. A su nombre. Gloria. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Vamos a dejarlo así. Amén. Vamos Gloria a dejarlo Dios. Aleluya. de esa manera. Y yo creo que no todos son hijos de Dios. Yo creo que no. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios. El mundo dice que son hijos de Dios. El mundo dice que se va con Dios. Si se muere, se va con Dios. Pues déjenme les digo que no. Si andas en el mundo y te mueres sin Cristo, no vas al cielo. No vas al paraíso. No vas a la vida eterna. Te espera otro lugar triste y lamentable. Pero Dios quiere darte una oportunidad. Dios está dando una oportunidad hoy a todo el mundo, a religiosos, cristianos tibios, fríos, a caídos, amén, a gente encadenada, endemoniada, a todos nos está dando la oportunidad. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Aleluya, Jesús. Y busquemos a Dios como nunca. Gloria a Dios. Porque Cristo ya está más que nunca a la puerta. Y se van a manifestar en estos tiempos cosas más terribles. Este caos va a ser más terrible, que va a traer calamidades. Va a traer calamidad a tu vida. Va a traer calamidad a la ciudad. Va a traer calamidad a tu personal, a tu propia vida, a la familia. Librémonos de la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Oír a Dios, su palabra, y vivirla, y Él os guardará. Oír a sus profetas y seréis prosperados. A su Y nombre. amén. Gloria. Póngase sobre sus pies. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús.